datos este año 2017, el 25% de las madres embarazadas son adolescentes con pobreza extrema, lo que ha ocasionado que no cuenten con los recursos suficientes para una dieta nutricional balanceada. Esto a su vez ocasiona que niños y una generación incluso de infantes no cuenten con el desarrollo cognitivo debido, y también ha ocasionado en algunos casos la mortalidad por niños con altos índices de desnutrición. En el presente resumen que hemos realizado para BPI TV mostraremos algunas de las opiniones de especialistas y también los testimonios que fueron noticias durante este año. Veamos. Estamos con la familia Velázquez, la familia Aponte Velázquez. Dime tú, ¿qué estás cocinando ahorita allí? No, bueno, mi hermano está cocinando arroz picado porque no tenemos más nada. Arroz picado solo. Sí, arroz picado. Esa es la cocinita con que tú cuentas, te llega el gas. ¿Cómo haces para el...? Ay, yo una vez a la Cuaresma compramos gas aquí porque no tenemos real, sinceramente, cómo comprar gas. ¿Y esta cocina qué pasó? No, esta cocina sirve, pero tenemos una sola bombona para las dos cocinas. ¿Cuánto te dura la bombona a ti? Me dura 15 días. Sí, vamos a consultarle a la señora cuánto dura entonces esa bombona. Y esta que tienen acá, esta es improvisada. Mi niño, cuando no hay gas, siempre casi cocinamos con leña. Cocinan con leña mayormente cuando no hay gas. La pared se está rajando por debajo. Todo se está rajando. No tenemos nada con cómo hacerlo. Y en este caso, señora, también queríamos preguntarle, ¿en el agua les llega el agua? ¿Cómo hacen para...? Bueno, mi niño, aquí nos llega el agua 2 veces nada más, miércoles y sábado. Y es una crisis total con el agua también. El agua potable la almacenan en esos potes. Sí, aquí en el pipote y esto aquí. Cuando sus nietos le dicen, abuela, tengo hambre, abuela, ¿qué hay para comer? Y usted no tiene. Oye, mi niño, se me parte el corazón en 4, porque no... A veces ellos piden comida y a veces no hay nada que dar. No, a veces todo el tiempo no hay nada que dar. Entonces lo que nos vamos es para la calle. Me siento mal porque yo a mis hijos no les voy a decir, mira, no tengo para dar ni mañana ni pasado. Me siento bastante mal. Me siento bastante mal si no les doy comida a mis hijos. ¿Cómo le digo a ellos, hijo, no tengo comida para darte hoy y mañana? Para robar no puedo robar. Y no soy mujer de esa que voy a robar. Decir, mira hijo, voy a robar para darte comida, no puedo. Porque ladrona no soy. ¿Qué están comiendo los venezolanos? Bueno, mire, los venezolanos cada vez están comiendo menos cantidad de alimentos, menos tipos de alimentos. Y eso que viste en ese video es parte de la tragedia que tienen ahorita los estratos muy pobres, que no tienen accesos a los alimentos debido al costo y debido a una inflación acelerada que ha vulnerado el salario de los estratos muy bajos y realmente tienen que hacer milagros para alimentarse. Nosotros, ¿qué estamos viendo en todos los trabajos que hacemos? Que generalmente las personas están consumiendo carbohidratos, como ese que estás viendo, arroz. Pueden estar consumiendo tubérculos como yuca, o cumo, que son cosas de lo más económico que se está viendo en el mercado. Porque, por ejemplo, la harina de maíz, que es un alimento enriquecido en Venezuela y forma parte de un programa social, desafortunadamente no hay acceso a ese alimento porque la producción es muy baja y no puede cubrir toda la demanda que tiene el país. Es muy lamentable porque además la harina de maíz es una fuente de hierro y permitía que no existiera, pues básicamente había muy poca anemia cuando teníamos un consumo adecuado. El hecho de que los seres humanos en Venezuela no puedan estar consumiendo proteínas, ni proteínas vegetales como los granos, ni proteínas animales, como llámese carne, huevo, pollo, porque los costos son muy altos, tampoco están consumiendo leche. Está haciendo que los más vulnerables, como son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, estén presentando cuadros severos de desnutrición. Y es muy triste porque son los niños que están engrosando las cifras de mortalidad neonatal, las cifras de mortalidad infantil que han venido subiendo en el país. Pero también las madres embarazadas son parte de las que están de alguna manera subiendo, porque Venezuela tiene el 25% de sus embarazos son adolescentes embarazadas, que también de alguna manera
están subiendo la cifra de mortalidad materna, ya que no se les da ni la protección en cuanto a los suplementos que deben recibir durante el embarazo, pero tampoco tienen acceso estas familias muy pobres, de extrema pobreza, a una alimentación ligeramente equilibrada y variada. Sí, doctora Marixa, veíamos allí que era arroz picado. En otros, digamos, en otras situaciones, en otra época, este arroz era lo que se le daba de alimentar a las aves. También hemos visto que, por ejemplo, tenemos un video también que quisiera mostrarle, que en algunos casos es el arroz picado, pero en otros casos es hasta basura. Incluso nosotros hicimos este trabajo especial a mediados de febrero de este año 2017 y vimos cerca de la ciudad capital, en el centro de Caracas, cerca de la Candelaria, cómo jóvenes comían de la basura. Quiero mostrarle este video para que nos comente si esta es la realidad de muchos venezolanos, qué está pasando, qué ha pasado con las políticas quizás para atender esta situación de indigencia. La gente botan comida, sí botan, sí conseguimos que sí prendita, que sí los bolsitos, ropa, sí estudio. Ahorita vengo de Misión Robinson y después de aquí, de que salgo ahí, me voy por la basura. Bueno, ahorita, bueno, lo que se pueda, pues. Lo que se pueda. ¿Tú haces esto todos los días, amigo? De vez en cuando. ¿Y lo has tenido que hacer por la necesidad? No se llama nada, listo. Después de ver estas imágenes, doctora Marixa, fíjese que se tratan de personas que en ocasiones son jóvenes, que quizás pudiesen tener un trabajo productivo y quizás con ello comprar alimentos. Sin embargo, hay otros que deciden, en este caso, hasta comer de las basuras. ¿Qué está pasando con la sociedad que ocurre en este tipo de problemas? Bueno, fíjate, esa es una muestra del deterioro social en el país, porque antes los pobres en sus mismos ámbitos se ayudaban y podían ayudarse unos a los otros, y tú no veías que salían a la calle a buscar comida. Ya no solamente son los pobres, eso hay que señalarlo también. Muchas personas de clase media están buscando porque no les alcanza el sueldo mínimo que tienen para consumir alimentos. En otros trabajos se ha visto que gente que está estudiando en la universidad están también tratando de buscar en la basura alimentos que ellos puedan utilizar porque no les alcanza el sueldo. Ese es el signo más grave de lo que está, del deterioro social que hay en el país. Y a pesar de que hay un discurso de protección a los pobres, realmente eso no se está cumpliendo. Porque por un lado, el programa que mantiene el Estado venezolano, los llamados CLAP, no llegan a todos. Y para tenerlo hay que tener ingresos para comprarlo. Desafortunadamente se dice que apenas llegan a 4 millones de familias, dicen ellos mismos. Entonces hay un porcentaje de familia muy grande que no tiene acceso a estos alimentos regulados, pero que tampoco puede, con lo poco que gana, tener acceso a los alimentos libres que se venden en el mercado porque están sumamente costosos. Esto ha hecho que las familias desarrollen una serie de estrategias. No solamente los que van a buscar la basura, sino también la gente ha empezado a vender todas las propiedades que tenían, todas las cosas que tienen, desde los artefactos eléctricos, una joya, cualquier cosa de valor que tenía la familia, para tratar de compensar la alimentación. Todo lo que el venezolano ahorita recibe es básicamente para comer. Y esta situación está llevando también a un grave deterioro, porque tú no puedes tener para otra cosa. Y el ser humano no solamente es comida, el ser humano necesita recreación, necesita salud. Y también esto coincide con un colapso del sistema de salud en el cual tampoco tenemos acceso. Y estos niños y estas mujeres embarazadas, estos adultos mayores que presentan signos de desnutrición, cuando llegan a un centro tampoco pueden ser atendidos adecuadamente, por lo tanto su salud se complica. Hablaba de los programas que ha desarrollado el gobierno, como los CLAP. Estas cajas, ya decía que solamente llega a cerca de 4 millones de habitantes, pero el contenido de esta caja ayuda a la familia, o sea, da una dieta necesaria para mantener a familias, por lo menos, como veíamos al principio, de 8 miembros por lo menos. Ellos dicen que ellos le están llegando a 4 millones de familias, pero fíjese, esa caja no tiene ningún requisito nutricional, de modo tal que allí usted va a conseguir carbohidratos, grasa, cuando tienen aceite, usted va a conseguir 1 kilo de granos a veces y a lo mejor 2 o 3 latas de atún. Pero básicamente son carbohidratos, ahí no hay casi proteínas, tampoco contienen leche, son muy pocas las que tienen leche.
Por lo tanto, eso no mantiene el equilibrio de una alimentación, cuando menos por 5 días. Para una familia de 5 miembros, la caja CLAP puede durar una semana y media, bien administrada. Pero ¿con qué recursos va a comprar la familia los otros alimentos que consiguen? ¿Qué estamos observando? Que muchas personas venden parte de los alimentos que tiene la caja CLAP o la bolsa para poder ellos comprar, por ejemplo, una mantequilla, un huevo, un pedazo de pollo, un pedazo de carne. Entonces, eso aún restringe más la posibilidad de que a ese alimento que se compra a un precio subsidiado pueda permitir que se alargue su uso dentro de la familia y cubrir. Ellos dicen que lo reparten cada 21 días y realmente eso da para una familia de 5 miembros básicamente una semana. Doctora Marixa, también quiero mostrarle un video, ya esto fue en el mes de noviembre aproximadamente, cuando Susana Rafali, quien es representante de esta organización Caritas de Venezuela, hablaba sobre un estudio, digamos, a los sectores o a las zonas más vulnerables en pobreza y decía que podía incrementarse esta desnutrición al 20%. Ya a fin de año esta cifra aumentó, disminuyó. Vamos a ver el video y después me comenta. Nosotros venimos reportando el incremento de la desnutrición aguda en un punto porcentual por mes. Es decir, si teníamos 8 en octubre y ya vamos por 13, más o menos esa es la tasa. Entonces, no queremos que esto llegue al 15 ni al 20%, porque ahí sí se nos va de las manos completamente la situación, sobre todo porque el sistema de salud en el que se puede proteger la vida de estos niños está desmantelado. Entonces, ¿por qué se va a empeorar? ¿Por qué creemos que se va a empeorar? Lo primero es porque hay factores agravantes que están causando mayor problema, que están potenciando el problema. El primero es el déficit de acceso a agua segura, que en cualquier país del mundo incrementa la desnutrición en forma importante porque está directamente relacionado con las enfermedades. El segundo, también hay suministros eléctricos y de combustible para cocinar que están entrando en crisis absoluta también. Tercero, porque no vemos que se tome ni una sola medida para rectificar, sino más bien para profundizar la crisis de abastecimiento y acceso al alimento. Y por último, esta noticia de las sanciones. O sea, sin sanciones, ya la reducción de importaciones en el país del 2004 para acá es de 70%. Eso lo aguanta un país con un sistema productivo a nivel nacional que tenemos los graneros llenos, pero el sistema productivo nacional también lo estrangularon hasta el punto que Venezuela está produciendo solo el 30% de lo que se come. Entonces, las cuentas alimentarias del país a este nivel es que hay un hueco de desabastecimiento, al menos de los granos básicos, incluyendo con los que se produce aceite, el maíz, toda la base de la alimentación de esta nación, hay un hueco de desabastecimiento de al menos un 35% sin sanciones. No hay indicadores que nos digan que la situación ha mejorado. ¿Por qué no hay indicadores? Primero, estamos en un momento de una hiperinflación. El problema de la distribución de alimentos se ha complicado. En tercer lugar, el colapso de la atención en salud está en su máximo nivel. Y lo que estamos viendo en las comunidades es que se está incrementando el porcentaje de niños con desnutrición grave. Ya Cáritas demuestra en algunos de los puntos que ellos están trabajando que se ha incrementado el porcentaje de desnutrición. Nosotros, en nuestras escuelas rurales, donde estamos asistiendo, estamos viendo también que este porcentaje se ha incrementado desde el año pasado a ahora. La situación de Venezuela está en un punto muy serio, muy grave, y realmente no estamos viendo medidas como para compensar de alguna manera esta caída del consumo y este deterioro, porque es bueno recordar que la nutrición no solamente es alimento, es servicio, es agua potable. Estas zonas no tienen ni agua potable, no tienen luz. El problema de la basura está realmente asombroso y todo esto constituye fuente de contaminación y fuentes por las cuales los niños pueden sufrir infecciones y desnutrición. Y a eso tú le sumas que tampoco tenemos la protección de las vacunas. Tenemos 4 años que en el país no hay neumococo. Vacunas del neumococo, no hay vacunas de la gripe, no hay vacunas para el virus Coxsackie, que es la primera causa de diarrea en el país. Entonces, de verdad, la situación tiende a complicarse. Ahora, doctora, está hablando de los infantes, de los niños
cuál es su estado, su complicación. Sin embargo, ya incluso al principio de la entrevista nos había manifestado que no solamente los niños, sino también las madres que están en periodo de gestación no reciben ese alimento necesario y son niños que nacen ya con desnutrición. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Existe algún tipo de propuesta, de programa que incluso pueda aplicar la Fundación Bengoa para atender esta situación? Mira, esto es lo que llamamos nosotros el periodo crítico, que son los primeros 1000 días de vida, que es desde el embarazo hasta el primer año de vida. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas madres embarazadas son adolescentes y ya ellas comienzan el embarazo con una deficiencia nutricional. Por lo tanto, estos niños ya vienen con deficiencias desde el vientre materno. Muchos de ellos nacen con bajo peso al nacer y muchos de estos niños van a formar parte de los niños que tienen que ir a servicios de neonatología, que como conoces y estás muy bien informado, esos servicios tampoco están funcionando a cabalidad en el país. Muchos de estos niños son los que tienen riesgo de morir en los primeros 30 días, que es lo que es la mortalidad neonatal. Pero estas madres no tienen una protección. El programa materno-infantil, que debería darles los suplementos de hierro y ácido fólico, porque las deficiencias de fólicos en el primer trimestre de embarazo causan todas las lesiones de hendidura palatina, como el labio leporino, el problema de la espina bífida, y causa muchas lesiones en los niños. No la están recibiendo la madre. Tampoco están recibiendo ningún suplemento nutricional. Y cuando dan a luz, tampoco reciben la atención adecuada para poder darle una buena lactancia materna y que estos niños puedan hacer lo que decimos los especialistas, poder agarrar su canal de crecimiento. Estos niños, los que logran salvarse, van a crecer con deficiencias en su crecimiento y en su desarrollo. No solamente en su desarrollo físico, como estamos viendo ya, que estamos observando que están subiendo los niños menores de 2 años con retardo en el crecimiento en talla. Estos son niños que también tienen retardo en su desarrollo cognitivo. Y esto puede causar lesiones irreversibles en los niños dependiendo del tiempo que se produjo, del tiempo que se mantuvo y de la profundidad de esa deficiencia. Estos niños desnutridos graves que estamos viendo en nuestros hospitales, muchos de ellos van a quedar con lesiones y carencias irreversibles que va a dañar su desarrollo cognitivo y su futuro. ¿Cuáles son esas lesiones, doctora? ¿Qué padecimientos puede tener un niño en estas condiciones? Bueno, lo primero que tiene es que no tienen la capacidad para aprender de acuerdo al ritmo de su edad. Ellos van a necesitar alimentación, van a necesitar estimulación especial para poderlos reactivar y llevarlos a un desarrollo normal. Pero necesitan una atención especializada que desafortunadamente no tenemos tampoco en el país. Estamos hablando de una generación entonces que no va a poder tener ese desarrollo cognitivo que requiere la nación para poder desarrollarse como país. Sí, vamos a hablar de una generación que va a necesitar una atención especial para poder llegar a ser mañana unos hombres de bien y ser unos profesionales o ser capacitados para incorporarse a un mercado de trabajo. Ahora bien, doctora Marixa, hay otros temas que preocupan también y es, además de esta crisis alimentaria, de esta falta de dinero, de la falta de trabajo, de empleo, que es la violencia que también ha afectado en los hogares. Tengo entendido que para este año 2017 pronto se va a publicar esta encuesta de las condiciones de vida y se habla del tema de la violencia también. Madres como las que vimos en el video, desesperadas, que dicen no puedo robar, ¿qué hago con mi hijo? No tengo que darle de comer. ¿Qué sucede? Sí, realmente estamos observando en las comunidades un nivel de desesperación de las madres por no tener que darle de comer a los hijos. Y esto hace que muchas de estas señoras, ante la incapacidad de poder resolver el problema, tiendan a decirle al niño, cállate, no llores, le pegan. Ellas mismas se sienten muy desesperadas. Y se ha venido reportando cómo ha venido subiendo la violencia intrafamiliar por problemas de alimentación. Y no solamente en los niños pequeños, sino también esa violencia afecta a los adultos mayores, muchos de los cuales también se sienten como una carga dentro del hogar y son muchos de ellos también objetos de maltrato. Muchos de ellos también se aíslan, muchos salen a buscar comida a la calle para tratar de compensar de alguna manera la carga que significan ellos para estos hogares. ¿Cuáles son estos aspectos psicológicos? O sea, ¿llega la población a sentir angustia? ¿Cuáles son esos factores que se... Ya en COVID venía demostrando que había un gran nivel de angustia, de depresión, y eso lo estamos observando. Usted ve gente
depresiva, ya los psiquiatras están manifestando los niveles de desesperación, de angustia y de depresión que tienen muchas de estas madres por no poder tener la capacidad de darle un plato mínimo a los hijos. Fíjate que ya se había venido reduciendo el tamaño de las porciones, el tamaño de las raciones, ya no eran 3 comidas, sino eran 2. Y cada vez, cuando le preguntas a la madre, ya básicamente lo que están haciendo es una comida al día. ¿Esta angustia se traduce en qué? O sea, ¿hay casos de suicidio? ¿Cómo pudiese eso representar a la sociedad? Bueno, nosotros no tenemos ese registro, no lo llevamos nosotros, solo llevan quizás otras personas. Lo que sí te puedo comentar es que se está creando mucho nivel de desajuste y muchas de estas madres están saliendo a hacer trabajos remunerados de otra manera. Ya es un hecho que se dice en Venezuela que está aumentando la prostitución y la prostitución juvenil y la prostitución como un mecanismo de generación de ingresos. Tienen también que hacer 2 y 3 trabajos en la calle, o sea, están buscando cantidades de formas como para poder compensar, porque no hay que olvidar que la mayoría de las madres de los hogares, los estratos pobres, muchos son de madres solas, y ellas son las que tienen la mayor carga desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista económico, para poder compensar la alimentación de sus hijos y poderle dar una atención integral. Como especialistas, ¿cuáles son esas características que muestran personas con esos altos niveles de nutrición? Quizás se multipliquen horas de sueño. ¿En qué invierten las personas? Fíjate lo siguiente, una de las estrategias es que los niños los dejan durmiendo. Los dejan durmiendo hasta el mediodía para poder despertarlos cuando le van a dar solamente la comida que dispone. Otra de las cosas que observamos en estos niños es que son niños que casi no se mueven, son niños muy lentos, casi no participan, son niños tristes. Ese es otro factor. Si tú sales por la calle y empiezas a ver los rostros, tú vas a ver en Venezuela muchos rostros tristes de personas muy perfiladas, de personas que tú ves que han perdido peso y que andan con una extrema tristeza. También hay que entender que dentro de esta población que está expuesta a estos grandes riesgos de no poder alimentarse bien, se están incubando una serie de enfermedades, como es el caso de la tuberculosis, que es una de las, junto con las demás epidemias que estamos padeciendo, que se ha venido incrementando en esa población y que es muy crítico en los adultos mayores. Después de analizar los problemas, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo considera usted, doctora, que se tiene que atender, bien sea por parte de las políticas de gobierno, quizás un plan, qué se tiene que desarrollar ya a corto plazo para atender a estos jóvenes? Es que aquí hay que hacer un plan dentro de todo de la emergencia. ¿Cómo vamos a suplir la emergencia? La emergencia necesita atender los grupos vulnerables, que son las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los niños menores de 5 años. ¿Cómo se hace eso? Hay que fortalecer el programa materno-infantil, en el cual tú les des atención de su crecimiento y desarrollo, le pongas sus inmunizaciones y le puedas dar un producto para que puedan ellos ser suplementados. Igualmente a las madres embarazadas, darle, pero eso lo debemos hacer a través de los centros materno-infantiles muy bien focalizados a esos grupos muy vulnerables. Igualmente a los adultos mayores tenemos que dedicarle un programa dirigido a ellos. El programa de alimentación inicial tiene que tener un complemento alimentario, pero no podemos dejar a la gente enganchada ahí. Hay que buscar fuentes donde las cuales esta familia se puedan integrar a un trabajo remunerado que a ellos les permita después adquirir sus alimentos. Pero esto debe ir compaginado con un programa en el cual la distribución de alimentos se normalice. No puede ser que el Estado siga ellos acaparando todos los alimentos y utilizando el alimento como un mecanismo de control político, porque ahora si no tienes el carnet de la patria no vas a poder tener acceso a los alimentos que se distribuyen subsidiados por el gobierno. Tenemos que romper ese círculo vicioso y hacer que los alimentos lleguen a través de las redes normales que en Venezuela existían y que nuestros productores vuelvan a producir el 70% de los alimentos que se producían en el país y que consumíamos los venezolanos, porque también hasta la identidad cultural de la alimentación la estamos perdiendo. No podemos consumir nuestra arepa, el pabellón ya es un sueño en los venezolanos y eso es parte de nuestra identidad cultural. Entonces, comernos nuestra arepa con los distintos rellenos es parte de nuestra identidad cultural, pero también la arepa es un alimento completo que suple perfectamente una comida. En diciembre una yaca, por ejemplo. En diciembre una yaca es un plato completo. Y justamente ayer me comentaba una ONG que van a hacer una dinámica en un barrio enseñando a los niños a hacer su hallaca para que ellos mismos consuman,
porque justamente es una de las tradiciones que se están perdiendo. Doctora, habla de la producción nacional, este es un tema muy importante. No se cuenta con los insumos, los empresarios han dicho que no tienen ni siquiera fertilizantes para poder realizar la producción. Quizás pueda existir la ayuda, o se necesita, mejor dicho, la ayuda de otros gobiernos, de otros países para poder solventar esta crisis. Mira, yo no dudo que se necesite ayuda de otros gobiernos y especialmente con fertilizantes, insumos, pero yo quiero dejar muy claro que con lo que Venezuela está invirtiendo ahorita en alimentos y está destinado a estos sectores, Venezuela puede recuperar su producción. ¿Qué se necesita? Que se priorice en la distribución de los dólares con los cuales se adquieren realmente los insumos, las maquinarias, las semillas que necesitan nuestros productores y que realmente no se dispense alegremente el dinero que se traduce en alimentación. Es mucho más costoso comprar los alimentos fuera que producirlos en Venezuela. Es decir, que sí podemos hacerlo si hay una gerencia pública transparente y que vaya orientada a fortalecer la producción nacional y fortalecer también a la industria nacional para que podamos tener todos una harina de maíz enriquecida con hierro y puedan nuestros niños disminuir los niveles de anemia que existen actualmente. Un placer, doctora Marixa Landaeta. Escuchaban a la representante de la Fundación Bengoa, quien estamos muy agradecidos por esta entrevista y por tener este honor de entrevistarla. Es parte de la situación que vive Venezuela en el caso de la desnutrición y los altos costos de la vida, bien sea con la adquisición de productos, los productos alimenticios, lo que ha aumentado en lo que va de año y cómo ha afectado esto a los hogares con condiciones extremas de pobreza. Luego de esta entrevista realizada a la directora de la Fundación Bengoa, Marixa Landaeta, al regreso vamos a hablar sobre la situación o la crisis hospitalaria en Venezuela. Más información y más de este resumen que hemos preparado para ustedes por BPI TV. Ya regresamos.
La reaparición de enfermedades erradicadas en Venezuela, la falta de insumos y medicamentos y el deterioro de las infraestructuras de hospitales son algunas de las cosas que tienen que luchar los venezolanos a diario cuando padecen alguna enfermedad. Nosotros entrevistamos a 2 sindicalistas quienes nos van a decir cuál es la situación de la crisis hospitalaria y sus consecuencias. Veamos la siguiente entrevista. Amigos de BPI TV, en esta oportunidad nos encontramos con algunos representantes o 2 representantes sindicalistas de trayectoria del sector salud. Se trata del secretario ejecutivo de FETRASalud, de la Federación de Trabajadores del Sector Salud, Pablo Zambrano, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria como sindicalista, y también de Mauro Zambrano, quien es representante sindical por los hospitales y clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, quien el día de hoy vamos a conversar un tema particular en esta entrevista. Vamos a hacer, digamos, un resumen de todo lo que han sido los problemas en este sector salud, cuáles han sido algunas de las deficiencias, y es que pareciera que este sector es uno de los más vulnerables de la población en vista a la impotencia que pudiese generar incluso en algunas personas cuando se ven en una situación complicada, en una enfermedad quizás crónica, y su familiar o incluso el propio paciente deteriora en esta situación de salud y no encuentra recursos, no encuentra medicinas, no encuentra respuesta por parte de algunos profesionales o, digamos, de la situación económica que se afronta en Venezuela. Señor Pablo Zambrano, gracias por darnos esta entrevista la mañana de hoy, o el día de hoy mejor dicho, y queríamos conversar con usted un poco sobre la situación del sector salud. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores para poder ayudar a los pacientes, a los enfermos en Venezuela? Bueno, en principio gracias a ti, por supuesto, a este canal tan importante. Bien difícil la situación de los trabajadores de nuestro sector. Hay que hacerla de Robin Hood. Porque lamentándolo mucho en Venezuela, la Constitución señala con mucha claridad y garantiza el derecho a la salud y la gratuidad. Pero eso es una gran mentira. Un paciente cuando pisa una emergencia en un hospital tiene que tener como mínimo en el bolsillo unos 800.000 bolívares, pues tiene que comprarlo todo, incluyendo el agua. Y por supuesto, los trabajadores, aquellos pacientes que están hospitalizados por alguna causa, inclusive porque hemos vivido que pacientes son abandonados por falta de recursos, nosotros, bueno, hacer la vaca, buscar el medicamento de ese enfermo, o sea, atender la calamidad del enfermo. Una gran lucha que hemos establecido en los últimos, voy a hablar de los últimos 10 años, donde se ha agudizado esta profunda crisis que se convirtió en generalizada, porque es todo, y ha reinado el no hay, en este caso. Sí, Mauro, también nosotros hicimos un recorrido en el Hospital Clínico Universitario, en la Universidad Central de Venezuela, cerca del 8 de septiembre de este año 2017, donde nos atendió el doctor David Flores. Él es médico internista de este hospital, y yo quisiera mostrarle a ustedes este video para que puedan ver cuál es la situación de este hospital, cómo están incluso algunos quirófanos, cómo están los pasillos de este hospital, y para que luego de ver este video tú también me puedas comentar sobre cómo están los hospitales y si esta situación es generalizada en otros centros médicos de salud en Venezuela. Vamos a ver este video. Bueno, obviamente no es lo mismo tener una sala general donde pacientes relativamente menos complicados comparten baño, 3 o 4 posetas cuando funcionan. Este es el baño de aislamiento que se usa para, por ejemplo, los pacientes con cáncer, con leucemia, que están recibiendo quimioterapia, que necesitan tener, digamos, unas condiciones particulares sanitarias para evitar riesgo de contaminación. Y pues este es el área destinada a estos pacientes en las habitaciones semiprivadas. Como verás, no es operativo. Para hematología, y antibióticos no lo hay, y de verdad son sumamente costosos. Habemos pacientes que podemos costear los primeros antibióticos, pero no todos. ¿Cuánto gastan en antibióticos, por ejemplo? Cada antibiótico salen 76.000 bolívares. ¿En cuánto salen, perdón? 76.000 bolívares cada antibiótico. Esa es una ampolla de vancomicina en total, exacto. Para una sola. Para una sola dosis. Quizás tenemos para una, pero para cumplir el tratamiento no lo tenemos. Como de enfermera no tengo ninguna queja. Ellos hacen lo que pueden y nos ayudan en cosas que a veces no tenemos, y entre pacientes, y
los mismos doctores nos ayudan, que si una solución, una jeringa. O sea, gracias a Dios por parte del personal no tengo ninguna queja. Últimos años, estos últimos casi 10 años que tengo trabajando estando aquí en este hospital, pues he visto cómo la calidad, por la escasez de insumos, la escasez de medicamentos, la escasez de reactivos, ha mermado la calidad que se le ofrece a los pacientes. Nosotros aquí intentamos hacer el mayor de nuestros esfuerzos para seguir aquí, seguir acompañando a los pacientes, intentar de alguna forma darle respuesta a su enfermedad, darle respuesta a sus inquietudes, darle respuesta a sus problemas. Pero la realidad es que actualmente no tenemos forma de hacerlo. Tengo pacientes hospitalizados en espera de algún tratamiento que puede eventualmente funcionar. Mauro, luego de ver estas condiciones críticas de este hospital, ¿qué piensas cuando ves a esta situación? ¿Se repite esta escena, estas imágenes se repiten en otros centros del país? Sí, claro, por supuesto. La situación es totalmente generalizada. Cuando vemos el Hospital Universitario de Caracas, que hay que destacar que tiene más presupuesto que los 14 hospitales del Distrito Capital, y lo ves en la situación decadente. Ves que de 12 quirófanos solo funcionan 4 o 3. Muchas veces suspenden intervenciones quirúrgicas, incluso hasta porque no hay agua. Han pasado 9 días incluso sin agua el hospital, y esto ocasiona que en este caso las bacterias se desarrollen y corren peligro los trabajadores tanto como los pacientes, porque una bacteria de este tipo puede incluso puede hasta acabar con la vida de un paciente y acabar con la vida incluso de un trabajador. El paciente entra con una enfermedad y sale con otra debido a esta situación, y que le mandan a las camareras, pues en este caso, a diluir el químico, que es el cloro, con agua, y entonces no hace el efecto que debería de hacer normalmente para que el hospital esté saneado pues totalmente. Pero aunado a esto, también cuando vamos a los ascensores, hay más o menos 12 ascensores exactamente, y funcionan solo 2, incluso a veces funciona hasta uno solo, que por ahí bajan la basura, la comida, incluso cadáveres. Esto lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, siempre lo denunciamos, y esto no pasa nada más en el centro de salud, que es el clínico, en la mayoría de los hospitales también está esta situación. Cuando vamos a los equipos médicos, un tomógrafo solamente en toda Caracas, y no es en Caracas porque es en el centro de diagnóstico que queda exactamente en Las Mercedes, que es un CDI, es el único que funciona en toda Caracas. Cuando vamos a los rayos X, tampoco funcionan adecuadamente, porque el médico tiene que evaluar a través de un teléfono, decir el diagnóstico pues del paciente. Los mamógrafos, ningún mamógrafo en Caracas funciona en estos momentos, en ningún centro hospitalario. Entonces, estas son situaciones que se vienen presentando a nivel de todos los hospitales de Caracas. Pero también cuando vamos a nivel de infraestructura, es muy lamentable que los pacientes que están hospitalizados no cuentan pues con la atención adecuada, y no por nosotros los trabajadores, es por el simple hecho de que los colchones, muchos están vencidos, las camas no están adecuadas para tener un paciente, y la infraestructura como tal de la sala están totalmente deterioradas. Esto es generalizado. Sin embargo, hay que reconocer que por lo menos en el Hospital Lídice hay hospitales que están haciendo remodelaciones, la cual nosotros, felicitamos pues, y está bien que se hagan. Lo que les sugerimos es que estas remodelaciones no pase como en el Clínico Universitario, que remodelaron el Rayos X y hasta el momento lo remodelaron, y tiene más de un mes que lo remodelaron y no funciona totalmente. Es decir, hacen remodelaciones express, y esto ocasiona que el paciente pague y no tenga, en este caso, la atención requerida por negligencias pues, de la remodelación, en este caso de las empresas que remodelan los centros hospitalarios. Nosotros como trabajadores siempre hemos denunciado esta situación, eso ha sido constantemente, nosotros siempre hemos denunciado, y le hacemos un llamado tanto al presidente como al ministro Luis López, que vea, o sea, que aquí la solución no es generar violencia como pasa en el Hospital Universitario de Caracas, que incluso fue herido un compañero de bala, y todavía sigue el sujeto dentro de la institución causando terror. La situación es
que aboquen y solucionen los problemas de los hospitales, que haya insumos, que en las infraestructuras las arreglen y cumplan con el mantenimiento adecuado, que los equipos médicos cancelen la deuda que tienen, que es multimillonaria y por eso no los arreglan. Y el tema de los insumos, que también hay una deuda enorme. Y bueno, esto ocasiona, y esto todo lo paga es el paciente y nosotros como trabajadores, porque también recibimos agresiones en el sentido verbales, porque no tenemos cómo darle la atención adecuada, y como ellos no le dan la cara al paciente, se la da al trabajador. Bueno, el paciente siempre piensa que es algún trabajador que no quiere prestar la atención, y es debidamente el déficit de insumos que no llega a los hospitales, y es responsabilidad del Ministerio de Salud. Sí, Mauro, bien importante el tema que mencionas, ¿no? Hablas de las autoridades. Ya en el último año han pasado al menos 3 ministros de salud. En lo que va ya de año ha pasado desde Luisana Melo, Antonieta Caporales y el actual ministro de Salud, Luis López, ¿no? Se encuentra él a cargo de este Ministerio de Salud, pero al parecer es un tema de organización. Antes de que me comenten sobre estas autoridades y qué han hecho en el sistema de salud, quiero mostrarles un testimonio que quizás para muchos de los televidentes, quienes nos sintonizan a nosotros, le va a traer recuerdos. Y es que esta crisis ha afectado incluso a los personajes públicos, a las personas públicas, a las celebridades, y entre esos un actor que es Henry Soto, un actor venezolano. Esto fue cerca de mayo, el 16 de mayo, material que tiene incluso a través de nuestro canal BPI TV, y que quisiera mostrarle a ustedes para que compartan y vean esta situación de desespero que tenía Henry Soto cuando estaba recluido en este hospital por una infección en su dedo. Hay cosas que no pueden esperar. ¿Hasta cuándo? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Al imperio? ¿A la de ultraderecha? ¿O a qué? Pero esta infección en una clínica, 17 días, no la hubiese podido pagar un seguro. Una infección en un dedo. ¿Qué me va a decir usted de la gente que está sufriendo de leucemia, de cualquier tipo de cáncer? Niños, al lado mío hay niños que no tienen, los tratamientos cuestan 3 millones de bolívares cada frasquito y tienen que hacerlo por 2 años, gente muy pobre. ¿De dónde Carrizo van a sacar eso, Dios? Nosotros que hemos trabajado toda la vida no podemos sacarlo. ¿Cómo puede una gente que vive del campo? ¿Ah? O sea, así de sencillo, así de crudo. Aquí no hay un tinte político. Yo nunca, y todo el mundo lo sabe, quien me conoce bien, que yo jamás he hecho proselitismo político. Bien, luego de mostrarles este video, quería saber sus impresiones, señor Pablo. Esta situación que manifestaba este paciente, este actor venezolano, Henry Soto, es una situación preocupante, ¿no? Porque en general toda la población está afectada y no hay distingo político, como él bien lo decía en el video. No hay tinte político allí, no son azules, no son rojos, ahí no hay color. Sin embargo, vemos que esta situación afecta y han pasado diferentes autoridades. ¿Qué ha pasado con esas autoridades del Ministerio de Salud? ¿Qué pasa? ¿Hay un problema de organización? ¿Hacia dónde están yéndose los recursos del Estado venezolano? Bueno, eso que declaró el actor es una constante. Una constante, gracias a Dios que él tuvo la oportunidad de realizar ese tipo de denuncias. Pero fíjate, esta crisis, esta profunda crisis, lo que logra es que un paciente que debería estar unos días en un hospital, inclusive hasta ahora, bueno, eso se puede convertir en meses, sobre todo en las áreas de traumatología. Ahora bien, el problema de los ministros, ¿no? Este año hubieron 3, pero si contamos todos los que han estado entre militares y civiles, son muchos. Y no han buscado la solución al problema de fondo. Te pongo un ejemplo. El sistema de salud venezolano es totalmente un desorden. El Ministerio de Salud representa un sistema. El Seguro Social representa otro sistema. El IPASME representa otro. Los militares tienen un sistema de salud. El IPASME es un sistema de salud. El Seguro Social, y los cubanos manejan barrio adentro. Todo ese desorden lo paga el paciente. O sea, esa falta de política que se ha establecido en este gobierno, que también en ella reina la corrupción, pues cuando tú vas, por ejemplo, al materno de Caricuao y consigues un mamógrafo que tiene 17 años instalado y nunca ha realizado una mamografía, ¿cómo podemos calificar eso? Pero igualmente cuando podemos poner como ejemplo el hospital de Coche, que hace aproximadamente 4 años y medio estuvo el propio presidente Maduro en el hospital, prometió convertirlo en una tacita de oro. En su llegada llevó un tomógrafo
Y hasta el sol de hoy el tomógrafo no funciona a cabalidad. Eso es también corrupción. Y de eso que estoy hablando, de los equipos médicos, del daño a las infraestructuras, bueno, eso es, estamos llenos de equipos que no sirven. Pero no es solo eso. Cuando se va la luz, a pesar de la denuncia que hemos realizado, que se va la luz y no funcionan, ejemplo, ¿cómo que se llama? Las plantas eléctricas. Bueno, ¿cómo se llama eso? Eso es corrupción. Que se vaya la luz y mueran hasta pacientes porque no funcionó la planta. Bueno, y eso sucede también. Y algo que da mucho dolor, porque fíjate, tiene que ver con los reactivos médicos. Son dos: electrolitos y gases arteriales. Esos dos reactivos se utilizan para pacientes de gravedad, estén en terapia intensiva o estén en una sala, pero pacientes graves. Ya van 3 años que esos reactivos no se consiguen en los hospitales. Pero el familiar del paciente y el paciente tienen que tener en este momento diario un promedio de unos 100.000 bolívares para hacer estos exámenes. Ahora, es cierto esta denuncia que también se realizaba, incluso lo decía la presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras, video que también les quiero mostrar en este momento, donde ella hacía una denuncia particular con el carnet de la patria. Se está, digamos, restringiendo el uso de estos servicios a las personas por no tener un carnet de la patria. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver este video. Que no necesitamos presentar ningún carné, como lo dijo el ciudadano vicepresidente de la República, que teníamos que presentar el carné de la patria. La discriminación es odiosa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 83 que el derecho a la salud y a la vida es un derecho universal. En consecuencia, no se me puede exigir ningún condicionante para poder accesar a los servicios de salud. Recordarle al personal de enfermería, que es el personal que tiene la responsabilidad de cumplir con la administración de la vacunación, que no se puede condicionar a un paciente para poder administrarle la vacuna. La responsabilidad de los trabajadores de la salud es individual, cada quien va a responder. Si nosotros planteamos un acto discriminatorio para accesar a la vacuna, pudiéramos tener comprometida nuestra responsabilidad legal. Estas son declaraciones que daba Ana Rosario Contreras cerca del 6 de octubre, señor Pablo. Bien, ahí vemos el pronunciamiento de Ana Rosario Contreras, declaraciones que daba aproximadamente el 6 de octubre, luego de este pronunciamiento que tenía el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, sobre el restringir el uso con este carnet de la patria. Eso se concretó, también se les está prohibiendo en este caso a los pacientes tener acceso a las medicinas o los medicamentos por no tener un carnet. Bueno, se había hablado inclusive de las vacunas, que fue más o menos lo que dijo el vicepresidente. Eso no sucedió en ningún centro, o sea, pedí el carnet de la patria para colocar una vacuna. Pero sí, tú llamas al 0800 Salud y te piden tu número del carnet de la patria para indicarte a dónde debes ir a buscar el medicamento. Eso está sucediendo en este momento, que es una violación flagrante a la Constitución, digamos, de Venezuela, porque es como si te van a someter a tener un carnet para que tú tengas acceso a un medicamento, y eso sí es una realidad. Y entonces viene a formar parte también de la profunda crisis que vivimos en el sector. Te puedo hablar de que creo que ya el 85% aproximadamente de escasez de medicamentos que hay. No hay insumos médicos, no hay insumos de limpieza. Las enfermedades endémicas avanzaron en el país. Estamos hablando de la difteria, estamos hablando de la malaria, que es el mismo paludismo, porque hay gente que confunde. No, eso es lo mismo, malaria y paludismo. La tuberculosis ha avanzado, el sarampión volvió, pero también hay una que viene a paso de vencedores, que es la escabiosis. La escabiosis en Venezuela viene galopando también. O sea, todas esas enfermedades que son de la pobreza, que vienen por la pobreza, ahorita están haciendo estragos en la población. Mauro, no muy aparte de este tema de las enfermedades que han reaparecido, enfermedades que incluso ya se habían eliminado en el país, ¿cuál es la respuesta de los pacientes
cuando se ven que simplemente este doctor o profesional o trabajador de la salud le dice que no tiene el insumo y que tiene que comprarlo. ¿Han recibido amenazas los profesionales del sector salud luego de responderle de una forma no favorable a estos pacientes? ¿Hay amenazas de colectivos e incluso? Bueno, eso pasa más que todo, no, o sea, en este caso el paciente o los familiares de los pacientes es reducido, pero sí hay amenazas a los trabajadores. ¿En qué sentido? En cuando de repente no se le puede dar la atención porque la emergencia está colapsada. Cuando una emergencia está totalmente colapsada, que imagínate, no pueden sentar a un paciente en el piso, le dicen que no puede ser atendido en este caso y bueno, el familiar del paciente a veces no entiende este tipo de cosas y no es por los trabajadores, porque nosotros como trabajadores queremos prestar el servicio y lo prestamos con las uñas. El problema es que no hay insumos en un caso, en otros casos no hay la cama adecuada porque está totalmente colapsada, porque una de las cosas que pasa en los hospitales de Caracas es que unas funcionan mejores que otros. En el caso del hospital universitario, que tiene más recursos, es un hospital que recibe aproximadamente entre 30 mil millones anuales. En otros hospitales que no recibe recursos, se encuentran mucho mejor que el Hospital Universitario de Caracas. Estas son cosas que a nosotros nos impresionan, porque como trabajadores, como un hospital que recibe recursos y que puede, pues en este caso, tener compras para obtener los insumos, otros que no tienen insumos estén mejores que los que tienen, en este caso, recursos. Por eso nosotros hemos ido a la Contraloría General de la República que investiguen la situación. Y cuando pedimos este tipo de investigaciones siempre nos criminalizan a los dirigentes sindicales. Pero es que tenemos que hacerlo porque vemos con mucho dolor a los pacientes que en este caso no tienen la atención adecuada y que son nuestros iguales y que son los que van, incluso familiares que nosotros llevamos porque no tenemos HCM y nosotros quisiéramos que los hospitales estén bien. Nosotros como trabajadores hemos llevado incluso propuestas y una de las propuestas es que se unifique el sistema de salud, incluso que se discuta la ley de salud, que tiene muchísimos años que no se discute y bueno, está ocasionado que esté el desorden que tiene el sistema de salud. Gracias, Mauro. Escuchaban entonces a Mauro Zambrano, quien es el representante del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas. También nos acompaña Pablo Zambrano. Ya finalmente tenemos unos minutos o digamos unos segundos para concretar y era el tema salarial. Quería mostrar parte de estas declaraciones que usted realizaba ya en el año 2016, el 27 de diciembre, digamos que el inicio de estas protestas por el salario, se hablaba de un salario cerca de 7.000 quincenal, que era lo que ha tenido opción el profesional de la salud para poder subsistir. ¿Es suficiente el salario que recibe? Bueno, fíjate, hablamos de 7.000 bolívares en el video, lo digo yo, ahorita puede recibir 10 veces más esa cantidad un trabajador, pero la inflación, bueno, galopó. En este año podemos hablar de un 1.400% y estamos en una hiperinflación. O sea, se han hecho 8 decretos de emergencia económica. La economía, por supuesto, es un desastre. En eso también hay una gran responsabilidad del gobierno. Se nos firmó el contrato colectivo, pero todas las cláusulas entran en vigencia en el año 2018. La única cláusula, que es un bono de 1 millón de bolívares, que sería pagado en este año, no han llegado los recursos, o sea que cuando los trabajadores cobren el 1 millón de bolívares, no se va a significar mucho. Entonces, por supuesto, seguimos en decadencia, no estamos reivindicados, los trabajadores siempre decimos y lo mantenemos, cómo nosotros prestamos el servicio de salud y cómo prestamos un servicio de calidad al enfermo cuando no podemos ni siquiera llevar bienestar a nuestra familia, a nuestro hogar. Muchísimas gracias, señor Pablo Zambrano. Escuchaban, él es el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Sector Salud, acompañado también de Mauro Zambrano, quien es el representante sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas. De esta manera nosotros vamos a culminar esta entrevista, agradecidos por ustedes por darnos este tiempo y es parte de esta información que usted puede ver a través de las pantallas de BPI TV.
Mientras que el gobierno se niega en reconocer la crisis humanitaria que hay en el país y la oposición considera que la solución es la apertura de un canal humanitario y por ello sostiene encuentros de negociación, decenas de venezolanos pierden la vida por desnutrición y falta de medicamentos. Esto fue parte del resumen que hemos preparado para BPI TV, quien les habla, Andrés Fornarino.